Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando a estas horas. Bien, como verán en el título, vamos a hablar acerca del mito del Jani o Hani, o aquello que nosotros llamamos susto. No sé si ustedes han escuchado acerca de este fenómeno bastante popular, bastante conocido, que la gente le llama el susto, ¿no? Yo creo que la mayoría ha escuchado acerca de esto que la gente llama susto. Y si no has escuchado acerca de esto del susto, probablemente no has vivido mucho tiempo acá en Perú, ¿no? La mayoría de veces hemos escuchado a las madres o las abuelitas decir, está con susto, el niño está con susto, el bebé está con susto, le dio el susto, ¿no? Pero se realizan ciertos rituales en las casas para poder contrarrestar esto que le llaman susto, ¿no? Antes que iniciemos, quisiera saludar a las personas que se están conectando. Veo conectado a Jordi Arteaga, al señor Miguel García. Buenas noches, señor Miguel. Eh, bueno, esto del susto es en realidad bastante curioso porque se viene bastante tiempo practicando ciertos rituales para contrarrestarlo, pero en realidad no sabemos por qué se hacen esos rituales, o al menos cuando tú le preguntas a alguien por qué lo hace, no sabe responderte, simplemente te dice que lo hace porque funciona y porque es una práctica que se viene realizando, ¿no? Ah, es lo que pasa con muchos de los rituales antiguos que conforme pasa el tiempo la gente lo practica y esto se vuelve tan propio de una cultura que la gente lo hace sin saber ya por qué lo hace, ¿no? Es como cuando tú sacas tu árbol de Navidad, ¿sí? Y no sabes por qué sacas el árbol de Navidad, o sea, si te has puesto a pensar por qué el árbol de Navidad. Pero bueno, el árbol de Navidad tiene su propia historia, es una práctica bastante antigua. Y de lo que hoy vamos a hablar es acerca del tema del susto, este tema que realmente me llama la atención, porque eh, algunas personas que me conocen un poco más de cerca saben que, bueno, yo tengo mi bebé, tengo mi hijita y varias veces ha pasado esto del susto y mi esposa me dice, sí, está con susto y le pasan a veces periódico o a veces le pasan un huevo de gallina, ¿no? Y luego de que se hace ese ritual, ¿no? De que le pasas el periódico, el huevo, ¿no? Y el huevo lo rompes, lo pones en un recipiente y supuestamente ves ahí eh, una diferencia, ¿no? En la forma del espesor del huevo o algo diferente notas y la gente dice que bueno, ahí está el tema, que ahí está el susto, ¿no? Y que con este ritual ya se curó. Bien. Otras personas usan lo del periódico, pasan el periódico, luego lo queman y escuchas como el periódico empieza a crujir, ¿no? A hacer ciertos sonidos y ahí es donde muere el susto y es bastante extraño porque al menos yo, en mi propia experiencia, ¿ah? Esto rompe con todas nuestras, con toda nuestra lógica, con toda nuestra racionalidad, con todos nuestros años de avances en medicina moderna, porque luego de que hacen esos rituales, eh,
la persona a la que se le ha realizado resulta mejorando, resulta calmándose y desaparece eso que muchas veces le denominamos susto, ¿no? Bien, este video no es para decir, no, que eso del susto es una mentira, es una superstición y es una tontería. No, 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 no. Realmente hay que prestarle atención a esto. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿Por qué existen estas prácticas? Y realmente cuál es el sentido, cuál es la lógica interna de estas prácticas que se utilizan para curar a veces esto que nosotros llamamos susto, ¿no? Bueno, parte de lo que les voy a comentar en este momento es sobre una investigación que realizó un psiquiatra peruano hace bastante tiempo. En realidad su investigación data desde 1935 hasta 1957. El doctor Federico Salí Rosas realizó una investigación en nuestros pueblos quechuas, ¿no? de nuestro Perú. Y esta investigación, curiosamente, la encontré en el libro que se llama El descubrimiento del inconsciente, de Henry Hellenberger, ¿no? El descubrimiento del inconsciente es una literatura bastante interesante. Yo se lo recomiendo a todas las personas que están interesados o si son estudiantes de psicología y están interesados en conocer la historiografía y parte de los inicios de la psicoterapia dinámica, pues poder visualizar este libro, ¿no? El descubrimiento del inconsciente, de Henry Hellenberger, ¿no? Bien, y en este libro yo encontré una parte que se llama pérdida y recuperación del alma. En esta parte nos habla acerca de una teoría sobre la enfermedad. Bueno, antes de que continuemos, veo que hay personas que recién se están conectando y bueno, saludarles. Un saludo para mi amigo Moisés, nuevamente conectado. Profesor Repita, acabo de llegar. No, bueno, para las personas que recién se están conectando, vamos a hablar hoy día acerca de esto que popularmente se conoce como el susto, ¿sí? Lo que popularmente conocemos como el susto y el mito de Hani. El mito de Hani es el tratamiento en realidad a esto de lo que nosotros conocemos como susto. Entonces, comentaba de que el susto es un fenómeno bastante curioso por la forma en cómo las personas actualmente realizan el tratamiento sin necesidad de ningún doctor, sin necesidad de algún especialista. Y bueno, en realidad hay ciertos tratamientos médicos modernos que sí funcionan, ¿no? Pero también funciona bastante estos rituales que se usan para curar el susto, ¿no? Que la gente comúnmente lo hace, lo usa. Y cuando les preguntas, ¿y por qué el huevo? ¿No? ¿Cuál es tu evidencia, ¿no? Para que tú digas que el huevo le cura el susto a un niño, a un bebé. Y realmente no se sabe. Podríamos decir que hasta es una práctica ideológica, ¿no? Porque es algo que muchas veces se hace sin saber por qué lo hacemos, ¿no? Esa es la definición más próxima a lo que es una ideología. Pero más allá de este tema de que sea una ideología, una práctica ideológica y todo eso, quisiera que analicemos un poco esta costumbre peruana, ¿sí? Porque todos, casi la mayoría de los peruanos saben de esto, pero no conocen el origen, no conocemos por qué nuestras abuelitas o nuestras madres lo hacen, ¿no? Saludos para Marco Bazán, que está viendo esta transmisión. Saludos para Miguel Pérez. Saludos, primo. Felicidades. Interesante, muy interesante. Gracias, primo. Un saludo, un abrazo a la distancia. Espero que algún día nos podamos reunir, primo. Así que, bueno, continuemos. Entonces, les decía que parte de la información que les voy a brindar está en el libro del descubrimiento del inconsciente de Henry Hellenberger, que es un libro que nos explica parte del origen de la psicoterapia dinámica, ¿no? Pero bueno, ya vamos a dejar eso a un lado y vamos a centrarnos en este tema del susto. Bien, antes de que entremos a hablar acerca del susto,
vamos a conocer la teoría que hay dentro de esta enfermedad que se le conoce como susto o que fue denominada como susto, ¿sí? Eh, Nuestro antepasado, nuestra gente quechua, no hacían estas cosas simplemente porque se les ocurrían, no, tenían una teoría, es una teoría médica de los quechuas, es una teoría que engloba también una práctica, un tratamiento, una curación para el susto. Entonces, la teoría es de que el susto, ¿sí? El susto es una especie de pérdida del alma, ¿sí? Según los pueblos indígenas, pueblos bastante antiguos, no solamente nuestros pueblos quechuas han tenido esta teoría, más bien, pero sí esta es una teoría que se repite en bastantes pueblos, es de que la enfermedad se da cuando el alma se separa del cuerpo, ¿no? Cuando el alma se separa del cuerpo es cuando aparece la enfermedad. Entonces, la cura consiste en hacer de que el alma retorne y se integre nuevamente al cuerpo. Y de esta manera se pueda tratar de mejorar la enfermedad que le esté quejando a una persona. El susto tiene ciertos síntomas que entre ellos es cuando uno de los síntomas del susto es un carácter irritable, ¿sí? Segundo síntoma del susto es adelgazamiento físico. Tercer síntoma del susto son las pesadillas, ¿sí? Y cuarto síntoma del susto es lo que nosotros conocemos como depresión, una melancolía profunda, una tristeza enorme. Bueno, muy similares a muchos de los males que nos aquejan a nosotros en la actualidad y que son tratados por la psicología, son tratados por la psicoterapia. ¿Bien? Entonces, en este libro nos habla que la psicoterapia tiene sus orígenes en partes de estas formas de tratamiento que se usaban para las enfermedades en los pueblos indígenas o en civilizaciones bastante antiguas, ¿no? Entonces, estas civilizaciones, según la opinión del autor de este libro, nos dice de que eran formas de psicoterapia, formas de terapia, formas de poder abarcar un tratamiento ante una enfermedad, ¿no? Entonces, en el Perú, el doctor Salas realiza una investigación acerca de cómo es que se procedía con el tratamiento del susto, ¿no? Es bastante sencilla la teoría de entenderla, ya se les he mencionado. Básicamente es cuando hay una separación del alma y el tratamiento consiste en reintegrar nuevamente el alma al cuerpo, ¿sí? Ahora, bueno, ¿por qué se separa entonces? ¿Por qué hay una separación del alma? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué es de que de pronto se le separó el alma y ya se enfermó? Bueno, según la teoría de los quechuas, es de que el susto puede darse de dos modalidades. El susto porque propiamente tuviste algo que te asustó, como puede ser, qué sé yo, según los ejemplos que mencionan en este libro, un toro furioso, o viste una serpiente, o muchas veces, según lo que se cuenta, es que en estos lugares de civilizaciones quechua, la gente tiene cierto temor a las tumbas, a estas construcciones incaicas antiguas, la gente les tiene cierto temor. Las personas cuando se acercan a esos lugares como que a algunos le da esto que se conoce como susto, ¿no? Entonces, según esta teoría, el susto también se da porque por algo que se llama susto sin susto, ¿sí? El susto sin susto. Y esa es la modalidad o esta forma de enfermedad que es la más curiosa, ¿no? Porque según lo que explica esta teoría es de que el susto sin susto se da cuando la persona posiblemente que se encuentra durmiendo, que se encuentra en un momento durmiendo, es despertada de una forma repentina,
¿sí? O en algún sueño, esta persona pierde su alma, ¿no? Según la teoría de estas visiones antiguas, es de que cuando la persona sueña, su alma se desprende y va hacia otros lugares y ve cosas diferentes que no son propiamente de esta realidad en la que nosotros estamos despiertos, ¿no? Entonces puede ser que en ese sueño la persona se pierda del camino y cuando la persona ya despierta, el alma todavía no ha regresado del cuerpo, ¿me entiendes? Sueña, cuando sueña el alma sale, se va a otros caminos, cuando la persona despierta, posiblemente el alma todavía aún no ha retornado, ¿no? Esta es la teoría de lo que es el susto sin susto, la cual muchas veces vemos manifestado sobre todo en niños, en bebés, ¿no? Que de pronto empiezan a llorar con un llanto incontrolable, los bebés comienzan a enflaquecerse, o de pronto se levantó de mal humor y está llore y llore y está intranquilo, hay algo que le molesta, no se sabe qué es, pasa mucho con los bebés y con los niños, ¿no? Entonces, posiblemente, según la teoría que nos explican los quechuas, es de que hay una pérdida del alma. Entonces, lo que se tiene que hacer en el tratamiento es recuperar el alma, ¿no? Es pérdida y recuperación del alma. Y bueno, para recuperar el alma, aquí es donde entran a tallar los psicoterapeutas de la antigüedad, ¿no? Que son los famosos curanderos, los famosos curiosos, también encontré un término, curiosos. Y en las prácticas de otras civilizaciones, lo que estos curiosos curanderos hacen es entrar como en un estado de éxtasis y ponen a hacer rituales con música, rituales con gritos bastante altos. Pero lo que difiere del tratamiento que hacían los quechuas para el susto es de que el curandero no tenía que recurrir a esas otras formas de tratamiento que hacían las otras civilizaciones, que incluso se decía que estos curanderos de las otras civilizaciones viajaban en el mundo de los espíritus, iban a buscar el alma, de pronto se encontraban con algún espíritu maligno, tenían que luchar con él, o si no, negociar con estos espíritus, darles algo a cambio para poder hacer la recuperación del alma, ¿no? Pero esto es un tanto diferente porque en la teoría de acá de los quechuas, para el tratamiento del susto, lo que se usaba o la forma en cómo se curaba, no necesariamente el curandero tenía que irse a un lugar bastante lejos, sino simplemente realizar cierto ritual cerca a la persona enferma, ¿no? ¿Cuál es la razón de hablar de esto? O sea, ¿por qué hablar de momento esto? ¿Por qué empiezo a transmitir sobre esto? Porque simplemente, en primer lugar, porque me llama la atención, me parece algo bastante curioso. En parte creo que es importante que conozcamos la historia acerca del susto, que tengamos al menos una noción más lógica, más clara, para que cuando nos pregunten, oye, ¿por qué por qué haces esto para curar el susto? Bueno, sepas responder, ¿no? Que esto viene desde una tradición quechua de nuestros antepasados, y yo pienso que hay que ser respetuosos también en parte con lo que nos han dejado nuestros ancestros, ¿no? Hay que ser respetuosos con eso, ¿no? No se trata simplemente de decir que, bueno, esto es pura superstición y agarramos todo, lo metemos en un saco y tiramos todo a un abismo, ¿no? Tampoco es una apología a los curanderos, ni tampoco estoy queriendo estimularles a que se metan en prácticas de las que no voy a hablar tampoco, sino más bien es parte de conocer, parte de entender principalmente, que creo que eso es lo que nos hace falta bastante como sociedad, como humanidad, nos hace falta bastante del entendimiento, bastante de la sabiduría. Y bueno, ahora sí, vayamos a lo que el doctor Salas había recopilado de su investigación en las civilizaciones quechuas acerca del susto, ¿no? Entonces los quechuas creen que el alma
puede abandonar el cuerpo bien de forma espontánea o bien forzada, ¿no? De forma espontánea, cuando hay un susto por algo que viste, por algún lugar, y de forma forzada, cuando algún espíritu maligno se roba el alma, ¿no? Por una influencia malévola, nos cuentan los quechuas. Bien. Ya. Sí, les comenté también acerca de cómo se le dice al susto cuando no va preconcebida por un susto de haber visto algo, ¿no? Esto del susto sin susto. Muchas veces esto del susto sin susto, según los quechuas, se da cuando la persona está durmiendo, ¿sí? Por eso es de que no sé si ustedes han escuchado, no sé si han escuchado alguna vez que cuando alguien está de pronto durmiendo y está quizá en un estado de pesadilla y alguien les ha dicho, no lo despiertes, espérate que se le pase y que se despierte solo. O si han tenido experiencia con gente que es sonámbula, por ejemplo, con gente que es sonámbula y de pronto están caminando dormidos, ¿no? Y alguien por ahí, la tía, el abuelo te dice, no lo despiertes, hay que llevarlo con cuidado, no hagas bulla, que llevarlo con cuidado nuevamente de su cama y que ya él por sí solo se despierte, ¿no? La razón de esto, la razón por la que te dicen no lo despiertes, es por esta teoría de los quechuas, que si tú despiertas a alguien repentinamente, bueno, posiblemente el alma se pueda separar de su cuerpo y se pueda perder. Y luego manifiesta esta enfermedad del susto, que es una depresión, un carácter irritable, un adelgazamiento físico, debilidad. Esa es la forma más común del susto, porque los quechos hablan de que el susto incluso se manifiesta en enfermedades como las más populares que conocemos, como la enfermedad del asma, la enfermedad de los huesos, qué sé yo, diferentes enfermedades. Y bueno, entonces según el doctor Salas, que realizó esta investigación en los quechuas, nos cuenta de que el tratamiento es el siguiente, ¿no? Bien, el tratamiento es bastante conocido en realidad, ustedes lo hayan de haber escuchado. El tratamiento consiste en que la persona que está con susto o que se le han observado los síntomas del susto, es llevada con una curandera, ¿sí? Y la curandera lo que va a hacer es sacar un cuy, ¿sí? Esto es bastante popular, pero nosotros a veces ni sabemos por qué nuestros antepasados, nuestros ancestros hacían esto. Entonces va a sacar un cuy con el cual va a frotar a la persona enferma de la cabeza a los pies, ¿no? Lo va a frotar de la cabeza a los pies, ¿sí? Y al término de haber frotado con este cuy o conejillo de indias, como se le conoce en otros lugares, acá todos decimos cuy, lo que va a realizar es sacrificar al animal, ¿sí? Va a sacrificar al animal y lo que va a hacer es abrirlo, ¿sí? Abrirlo. Y en esto que abre, en esta abertura del cuy, va a poder observar el reflejo de la parte enferma de la persona, ¿no? Es una práctica bastante popular, pero que no termina ahí, ¿no? Luego de que este cuy es frotado, es sacrificado, ¿no? Al término de la operación y luego de haberlo despellejado, ¿sí? Asimismo se va a derramar la sangre y en la sangre también la curandera va a poder observar o va a poder leer en la sangre el diagnóstico preciso de la enfermedad, ¿no? Esta es una parte esencial del rito, según lo que nos cuentan, lo puede observar también en los órganos del animal. Entonces, esta solamente es una parte de evaluación, ¿sí? Según la medicina quechua, esta parte del cuy es solamente la parte evaluativa. Es como cuando tú te vas al hospital y te aplican algún análisis de laboratorio, o de repente te hacen unas cuantas preguntas de tus síntomas, o de repente te ven los ojos, ¿no?
una parte evaluativa. Esta parte del CUI es la parte inicial, es la parte de evaluación para poder hacer el diagnóstico posteriormente. Una vez que se realizó esta parte evaluativa, ¿sí? en la cual los quechuas determinaban el susto, se llevaba a la persona a un cuarto oscuro, ¿sí? A un cuarto oscuro, y en ese cuarto oscuro la persona tenía que estar durmiendo, ¿sí? Parte del proceso de la cura del susto que nos mencionaban los quechuas y que está en este libro de los orígenes de la psicoterapia, miren qué interesante, es que esta persona tenía que estar dormida, ¿sí? Luego de que le pasaron el cuy, lo frotaron con el cuy y derramaron la sangre del cuy y se hizo la parte evaluativa de la enfermedad del susto, pasa a la siguiente fase en donde la persona se pone en una habitación oscura, ¿sí? Una habitación oscura. Me imagino esto y debe ser un poco tenebroso toda esta escena, pero bueno, es parte de cómo los quechuas hacían las curaciones. Entonces se le pone en un cuarto oscuro, ¿sí? En un cuarto oscuro, y aquí ya viene a tallar ya no la curandera, sino lo que ellos denominaban un curioso. Un curioso. Entonces este curioso empieza a recitar ciertas invocaciones, ¿no? Empieza a hacer ciertos cánticos, ¿sí? Que es parte del inicio del ritual, y luego abandona al paciente, ¿sí? Que va a permanecer solo en esa habitación oscurecida, y con la puerta entreabierta, y se aleja un poco de la habitación. Entonces, lo que va a hacer a continuación es que va a trazar una línea blanca en la tierra que permite encontrar el camino del alma, o el camino del espíritu, mejor dicho, que se llevó el alma de esta persona, lo cual es lo que le produjo el susto. Entonces va a trazar en el camino, va a trazar todo ese camino por donde se fue este espíritu llevándose el alma de la persona con susto, ¿sí? Para que él pueda observarlo, para que pueda observar por dónde es que fue este espíritu y hacia dónde llegó, y también pueda determinar el lugar en donde la persona adquirió la enfermedad del susto, ¿no? Para descifrar el lugar en donde es que se asustó, ¿no? Y en las poblaciones quechuas muchas veces el camino resulta llegando a una tumba incaica o algún otro lugar bastante antiguo que pertenecían a nuestros antepasados quechuas, ¿no? Y bien, entonces va a ser una especie de cruz en el suelo donde va a señalar dónde se encuentra, ¿no? Y a partir de ahí es que va a proceder a devolver el alma al cuerpo, y según lo que la teoría de los quechuas es de que el alma va a ingresar por los pies. Para que retorne nuevamente al cuerpo de la persona, el alma ingresa por los pies, ¿no? Y una vez de que ya ingresó por los pies, en ese momento la persona como que va a tener un sueño, ¿no? Porque como les indico, la persona está dormida durante este ritual, en un cuarto oscurecido, y va a tener un sueño como que observa un animal, ¿no? Como que observa un animal que viene hacia él. Y este es la simbolización de que el alma está ingresando nuevamente a la persona. Esto del animal es bastante curioso en realidad, porque hay bastantes civilizaciones antiguas que dicen que nosotros tenemos un alma animal, ¿no? Y que, por ejemplo, había personas de que tenían el alma animal de qué sé yo, de un águila, y cuando veían a un águila se sentían seguros, ¿no? Bueno, parte de la cultura de nuestras civilizaciones antiguas, parte de nuestros ancestros, ¿no? Lo que quiero hacer con esta transmisión es poder transmitirles estos datos, esta información acerca del susto, porque yo sé que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos topado con alguien que ha hablado del susto, o si han habido niños, bebés en sus casas, de repente a uno de ellos les ha dado el susto y les han curado con diversos ritos que pertenecen a nuestros ancestros, pero que no sabíamos por qué se hacen ni cuál es la razón de ello, ¿no? Y bueno, aquí en realidad termina el tratamiento cuando el curioso
marca ese camino y hace que el alma regrese al cuerpo. Ahora, el paciente va a permanecer solo toda esa noche hasta el otro día, hasta que despierte, y recién ahí va a poder verlo su familia, ¿sí? Y bueno, la mayoría de los casos el alma vuelve al cuerpo del curado. Eso quiere decir que en la mayoría de los casos las personas resultan mejorando con estos ritos, ¿no? Con esta teoría médica acerca de los quechuas, ¿no? Que pienso yo que no es lo más sabio tirar a la basura esta sabiduría ancestral, ¿no? Algunas personas pueden decir, oye, no, pero ¿qué estás hablando? Eso no es ciencia. ¿Y qué tiene que ver eso con psicología? Pues tiene que ver bastante. Y como se los había explicado anteriormente, los números son abstracciones, al igual que los mitos, y nadie dice que los números no sean reales, ¿no? Si alguien dice que los números son reales, bueno, que esta persona está media rara, ¿no? Para decir que los números no son reales. Y ese es el tema, ¿no? Con este mito del Hani, pero aún no acaba. Entonces las personas que llegaban a curarse es porque realizaron bien el proceso, y mientras que las personas que no se curaban del susto una vez que se haya realizado este ritual, según lo que explicaban los curanderos, es porque no había permanecido dormida durante el proceso. Es porque la persona no se había dormido, no estaba realmente dormida durante el proceso de la curación en este cuarto oscuro. Entonces tenían que volver a repetir nuevamente este proceso, este ritual, ¿no? Así que el doctor Salí Rosas, según en su investigación, recogió estadísticas de 176 personas, la mayoría niños o adolescentes, que estuvieron en este tratamiento por el susto, con este tratamiento quechua, y que fueron sometidos a un examen médico. También se halló que pertenecían a dos grupos distintos. El primero constaba de 64 pacientes emocionalmente alterados que padecían ansiedad, depresión, síntomas histéricos y similares. El segundo grupo, que incluía 112 restantes aquejados de enfermedades físicas como tuberculosis, malaria, colitis, malnutrición, anemia, todas ellas complicadas con alteraciones emocionales. De todas estas enfermedades que les acabo de mencionar, estas enfermedades la tenían esta población a la cual el doctor Salí Rosas había hecho un seguimiento, ¿sí? Había hecho un diagnóstico médico, pero no los había curado con la medicina moderna, sino habían pasado por el tratamiento de los quechuas. Y todas las personas, al menos la mayoría de estas personas que padecían estas enfermedades médicas, se habían curado, habían mejorado. Esto rompe con nuestra lógica, rompe con todos nuestros años de ciencia objetiva, ¿no? Porque es como que, ¿y cómo es que de pronto se cura? Bueno, en realidad las personas son bastante extrañas, porque hay cosas que a algunos les hace bien, cosas que a algunos les cura, y ese mismo método no funciona en otra persona. Es como que hay ciertas cosas que a algunas personas les hacen daño, y parece que a otras personas no necesariamente les pasa eso, ¿no? En ese aspecto somos un tanto extraños las personas, los seres humanos. Aún no logramos entender del todo, ¿no? Entonces, este tema del susto probablemente siga aún con la existencia de esta curiosidad de saber aún más allá de qué es lo que pasa, qué es lo que sucede realmente, pero hay que aceptar y darle el crédito a nuestros ancestros que durante mucho tiempo han podido contrarrestar esta enfermedad con su propia ciencia, con sus propios conocimientos intuitivos, yo creo, bastante intuitivos, pero eficaces, ¿no? Entonces, el susto, más allá de cómo lo conozcamos, tenía una teoría médica y también un tratamiento médico que fue empleado por los quechuas,
Quizá de repente el día de hoy recién te estás enterando de esto. Yo sinceramente también recientemente que me he enterado de esto y quería compartirles a ustedes para que podamos disipar un poco más nuestra conducta ideológica en, en la cura de esto que nosotros conocemos como susto, ¿no? Esta es una teoría primitiva de la enfermedad, es el origen de parte del origen de la medicina, parte del origen de la psicoterapia, porque el susto tiene síntomas psicológicamente hablando, de alteraciones emocionales, que afectan al cuerpo, ¿no? Y bueno, los quechuas se llevan bastante crédito en esa parte por lo que estaban haciendo, ¿no? Y bueno, eso era lo que les quería comentar acerca del susto. Como les digo, espero que haya podido aportarles algo de conocimiento acerca de nuestra cultura. Agradezco a todas las personas que han estado viendo esta transmisión. Saludar nuevamente a todos los que están viendo esta transmisión, o al menos los que estaban viendo. A ver, por acá a mi prima Camila, mi amiga Claudia, mi amiga Laura, Antonella, mi hermano Carlos, mi amiga Ruxi, mi amiga María Isabel y mi esposa, que también está viendo esto y dice así curaba Flavia. No, en realidad sí, a mi hija bastante veces le ha pasado esto del susto y le han curado con esto del periódico y ha resultado bastante mejor. Es más, instantáneamente se curaba, ¿no? Yo siempre le decía a mi esposa, oye, pero ¿y de dónde tú sacas que esto funciona? ¿Por qué lo haces? Y bueno, y al igual que yo, también no teníamos una respuesta clara y exacta de por qué no, pero ya hemos podido disipar alguna de estas dudas acerca de que esto viene de nuestra población quechua y que ellos practicaban esto y era eficaz, ¿no? Bueno, invitarles a este sábado 30 que se va a realizar el significado psicológico del hip hop, ya saben. Les he dejado el link del canal de YouTube ahí debajo del título. Ingresen por favor a ese link, ingresen a ese canal y suscríbanse y activen la campanita para que les esté avisando este sábado cuando se empiece a transmitir el video del significado psicológico del hip hop. Realmente estoy bastante entusiasmado por realizar esta presentación. Pienso de que es una oportunidad bastante grata para que las personas conozcamos un poco más también acerca del hip hop. Ojo que el hip hop es algo mundial. Sabes que, saliéndonos un poco del tema ya del susto, para que no se me asusten mucho, esto del hip hop es un tema bastante mundial, porque si tú te has dado cuenta, o al menos si tú has pisado alguna vez un barrio, si tú al menos alguna vez en tu vida has ido por un barrio, y creo que sí lo has hecho porque vives en Perú, has visto por las calles algo que se repite en todos los barrios, ¿sí? Ponte a pensar, ¿qué es eso que ves por las calles que se repite en todos los barrios? En las paredes. No, no es eso que estás pensando, son los grafitis. En todos los barrios, para que sea un barrio, hay grafitis. Y esto es parte de la cultura del hip hop, el graffiti. Por eso es que es mundial, es la sabiduría callejera. Pero ya vamos a explicar más a profundidad esto el sábado 30. Así que nuevamente les invito a que entren al link del canal y que se suscriban. Eso ha sido todo por hoy en esta presentación. El tema del susto. Si alguien tiene alguna pregunta antes de que cierre esta transmisión, por favor, hágamela saber de una vez, sí, ya que nos queda bastante tiempo, que digo bastante poco tiempo, así que si alguien tiene una pregunta, este es su momento, hágala, porque ya nos vamos a desconectar, ¿sí? Saludos para todas las personas que están viendo esta transmisión. Carlos Pérez, lo más interesante, psicología del hip hop, lo espero, papu. Así es, el sábado 30, váyanse al perfil de Carlos Pérez también, que ha publicado una canción bastante buena de hip hop. Camilita Valdés. Camilita debería dedicarse al hip hop, tiene bastante talento para
por la música urbana, yo lo sé. Así que, bueno, si no hay ninguna duda, por lo pronto, si ha quedado claro este tema del susto, de dónde viene, sus orígenes, cuál es la teoría del susto, por qué se da el susto y cuál es el tratamiento del susto, conmigo será hasta esta ocasión. Le deseo lo mejor, que pasen una buena noche. No se despierten o no despierten a las personas de golpe, por favor, porque más allá de la teoría del susto, puede causarle una incomodidad que quién sabe, posiblemente le causes un susto, así que tengan cuidado. Bueno, desearles lo mejor a todos ustedes, nos estamos viendo el sábado, o quizá pueda hacer una transmisión el día de mañana, qué sé yo, pero por lo pronto estamos así. Que tengan una bonita noche todos, y las personas que recién se están conectando, reproduzcan todo el video del inicio para que lo vean y entiendan de lo que hemos estado hablando. Que hemos estado hablando del susto, de lo que generalmente conocemos como el susto. Así que hasta luego, que tengan una bonita noche, un abrazo, un cordial saludo para todos, bastante afecto, bastante aprecio y nos vemos.